Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo al comité organizador de este congreso por la invitación a las charlas que me toca dar durante este evento. Nos toca conversar fundamentalmente ahora acerca de las novedades en el tratamiento del asma, de las crisis asmáticas fundamentalmente, por lo cual lo primero que uno se pone a pensar es qué es la palabra novedad, y el primer término que busqué para ver cómo seguía la charla de ahora en adelante. Lo primero que pensé simple es que novedad era hablar solamente de lo nuevo, con lo cual realmente no hay tanto nuevo de crisis asmática, lo cual pasaba a ser un poco decepcionante para mí, pero después encontré que realmente novedad no solamente es lo nuevo, sino es lo que no usamos cotidianamente o lo que no conocemos, por lo tanto también puede ser la novedad de lo viejo. Entonces, vamos a tratar de abordar los aspectos prácticos nuevos y cosas que por ahí sistemáticamente uno está acostumbrado a que no se implementan a nivel nacional desde el punto de vista del manejo de la crisis asmática. Es importante que tengamos en cuenta algunos números de la crisis. Las crisis asmáticas en pediatría desencadenan prácticamente que el chico pierda 20 días en el año, eso es aproximadamente un 6% más o menos, y 10 días de pérdida de clase dentro de esos 20. Consultas a guardia están sumamente incrementadas, una de las primeras causas de consulta en la época otoño-invernal y la principal causa de hospitalización prevenible. A su vez, de estos chicos que se internan, un 10 a 20% de estos chicos tienen alta probabilidad de tener recaídas en los siguientes 15 días posalta. Y evidentemente, como también mencionaba Alejandro, esto tiene un impacto desde el punto de vista económico altísimo. Ahora, ¿cómo podemos definir una exacerbación? La exacerbación es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas que, traducidos a los padres, son tos, chillidos, silbido, agitación, que lo nota que esté más aletargado, que se cansa más con el ejercicio, que empiece con más síntomas nocturnos, y esto obviamente va a tener una traducción en disminución de los volúmenes expirados a nivel de la función pulmonar, por lo tanto va a tener síntomas que antes no tenía, una función pulmonar menor con respecto a lo que es el estado previo o basal del paciente. Para nosotros exacerbación nos resulta un término grato realmente, pero exacerbación a los padres no les gusta, no lo incorporan, y sí, la sensación de brote o crisis sobre todo es lo que es más relevante. Sobre todo la palabra crisis o brote también nos sirve a nosotros como profesional porque permite pensar de que el paciente tiene claro de que tiene una enfermedad crónica de base que tiene episódicamente sintomatología. Entonces eso en aquellos pacientes que haya que instaurar un tratamiento crónico nos sirve más como para que mostrar que el paciente se está aferrando a la idea que tiene una enfermedad crónica. La severidad de la exacerbación pueden ir desde crisis sumamente leves que a veces pasan desapercibidos hasta crisis severas que pueden costarle la vida al paciente. La evaluación diagnóstico, obviamente, como todo pilar en pediatría, pasa por el interrogatorio, el examen físico y la instrumentación en los que requiera de métodos complementarios. En cuanto al interrogatorio, es fundamental tener en cuenta el tiempo que lleva el paciente de la crisis, si ha recibido en esas 48 o 72 horas algún tratamiento previo cuando nosotros lo estamos evaluando, si venía con tratamiento de base por su asma bronquial y obviamente considerar si tiene alguna enfermedad asociada de base. Un grupo de riesgo distinto constituye a aquellos pacientes que han estado utilizando en las últimas semanas corticoides sistémicos o gastan más de un envase de 200 dosis por mes, que esto mide el impacto que tiene la enfermedad sintomatológicamente en el último tiempo, los que tienen antecedentes de haber estado ventilados o ingresos a terapia intensiva o hospitalizaciones o sistemas de emergencias en el último año, y sobre todo aquellos pacientes que la madre o la abuela nos dice que comienzan con la sintomatología bruscamente y de la guardia pasan directamente a terapia, y obviamente aquellos pacientes que por problemas personales, psicológicos o lo que fueron, la gran mayoría tienen un gran problema desde el punto de vista de la adherencia al tratamiento. Esto evidentemente son todos factores de riesgo para que el paciente pueda instrumentar una crisis asmática grave. En cuanto al examen físico, los patrones básicos básicamente son la evaluación de la frecuencia respiratoria, sibilancia y utilización de músculos accesorios que nos van a poder clasificar a la crisis como leve, moderada o grave. Y esto evidentemente si bien son parámetros clínicos, tienen una relación fuerte con la saturametría, de tal forma que podemos pensar que aquel paciente que es evaluado como una crisis leve probablemente está saturando bien, y solo aquellos pacientes que tienen crisis moderada y con seguridad los que tienen severa pueden tener algún trastorno probablemente de la oxigenación. Obviamente hay mucho más parámetros desde el punto de vista clínico y de métodos complementarios que permiten valorar la severidad del paciente, básicamente de la crisis, pero
no tenemos que olvidarnos que no va a dar lo mismo que el paciente pueda hablar en la forma normal, pueda o no deambular, si prácticamente no puede hablar porque se la pasa tosiendo porque está agitado, si está excitado, somnoliento. Obviamente, aquellos pacientes que tienen taquicardia, taquimia, utilización de los músculos accesorios permanente, obviamente ese paciente cuando tenga algún sensorio alterado, probablemente esto sea riesgo y evidencia de que puede instalar a corto plazo una claudicación desde el punto de vista respiratorio. En cuanto a la utilización de métodos complementarios, esto es un diagnóstico evidentemente básicamente clínico. La saturometría, si bien es un método complementario, está incorporado en la evaluación del paciente con la crisis asmática, y la saturometría me va a servir, como decíamos, mucho para poder validar la gravedad. Tal es así que hay algunos estudios que muestran que si la saturometría está por debajo del 90% al ingreso del paciente en sala de emergencia, tiene gran posibilidad de internación, y cuando es mayor de 90, la posibilidad de internación en ese paciente baja. Pero nos sirve rápidamente para poder, a lo mejor en las próximas 4 horas posteriores, monitorizar la respuesta al tratamiento, cosa que sí sirve en los estudios de función pulmonar, que generalmente nosotros, o el pico flujo, no lo realizamos, pero esto sí monitorea la gravedad y sirve para ver la respuesta terapéutica. En cuanto a la utilización de la placa de tórax, ningún paciente debe demorar ni un mínimo segundo, ni la colocación de oxígeno, ni el suministro de un fármaco por demorar en una crisis asmática para sacar una placa de tórax. Y esto se debe a que el paciente tiene una crisis asmática, no tiene una neumonía. Ni así en neumonía uno tiene que demorar para sacar una placa de tórax si tiene duda. Por lo tanto, la indicación de la placa de tórax pasa a ser solamente cuando uno sospecha que hay alguna complicación desde el punto de vista mecánico, como atelectasia o escapes de aire. Gases de sangre obviamente queda reservado para el paciente hospitalizado. En cuanto al tratamiento, el paciente puede experimentar síntomas de dificultad respiratoria en cualquiera de estas situaciones, y el objetivo para nosotros como médicos va a estar destinado fundamentalmente a tratar de mejorar la oxigenación, a tratar de aliviarle la obstrucción, por lo tanto mejorar la función pulmonar y evidentemente tratar de disminuir el máximo el número de recaídas. El tratamiento de la crisis asmática puede dividirse en dos momentos. Un tratamiento inicial, que es lo que está constituido por lo que se llama el tratamiento de primera línea, con la cual probablemente vaya a responder la gran mayoría del paciente, prácticamente 80-85%. Y está basado en la suplementación del oxígeno, en la instrumentación e incorporación de beta-2 agonistas con osinipatropio en formas repetidas y la incorporación precoz de corticoides orales. El tratamiento de segunda línea, menos pacientes van a requerir, entre un 15 a 20%, va a estar restringido básicamente a la incorporación de sulfato de magnesio, y analizaremos también otros fármacos. El pilar fundamental, decíamos, es la administración de oxígeno. Todos aquellos pacientes que estén saturando menor de 93% deben recibir oxígeno con la finalidad de mantener una oxigenoterapia con un flujo alto de 6 a 8 litros por minuto y valores de saturometría recomendados en pediatría que fundamentalmente deben estar entre el 94 a 98%. Hay algunos estudios en los últimos años que muestran que la oxigenoterapia controlada en la crisis aguda, esto es no dar deliberadamente oxígeno, sino lo que el paciente necesita, obtiene mejores resultados porque no prolonga la internación, a diferencia de la administración con oxígeno al 100%. Desde ya está a decir que si no tengo saturómetro, tengo dudas, el paciente tiene una crisis moderada o grave, sí o sí debe recibir oxígeno hasta tanto pueda buscar o no un saturómetro, pero no debe demorarse la colocación de la oxigenoterapia. En cuanto a la instrumentación de los broncodilatadores, obviamente estamos hablando del salbutamol, de broncodilatadores de acción corta. Sabemos y a todos nos queda claro que la vía inhalatoria es la metodología de elección. Podemos utilizar nebulizador para aportar salbutamol más si el paciente está requiriendo oxígeno, o lo típico es utilizar inhalador de dosis medida con máscara o boquilla según la edad, y obviamente generalmente la población de médicos nos inclinamos más en la utilización de inhalador de dosis medida. Hoy en la mañana en el curso que hicimos de aerosol terapia nos preguntaban qué es mejor. En realidad lo que es bueno es hacerlo bien. Una nebulización bien hecha de una crisis es prácticamente igual que dos puffs de salbutamol hecho de una forma correcta. Ahora, si uno se pone fino y empieza a hilar, hay muchos trabajos en los cuales muestran que directamente la inhalador de dosis medida tiene mejor score clínico, disminuye la tasa de ingresos, en otros no disminuyó la tasa de ingresos, pero sí básicamente disminuía la estadía desde el punto de vista hospitalaria. Incluso hay un trabajo sobre 6 que remite que aquellos pacientes que han sido nebulizados con beta-2 no recibiendo oxígeno presentaban valores más bajos de saturación que lo que recibían beta-2 en forma de aerosol presurizado. Si uno
Básicamente lo analiza por los costos. Uno tradicionalmente va a pensar que la aerocámara para utilizar al paciente en la guardia, una aerocámara valvulada, es sumamente cara. Esa aerocámara la vamos a reutilizar a los pacientes de la guardia, va a haber que esterilizarla, entonces ahí ya mentalmente me desestructuro, pienso que todo esto va a ser mucho más caro. Sin embargo, la nebulización por costo total y por costo de paciente es mucho más cara por el consumo básicamente de personal que tiene que estar nebulizando al paciente permanentemente. La dosis estándar que nosotros utilizamos son 2 disparos de salbutamol, con lo cual la frecuencia de la repetición va a estar determinada cada 4 o 6 horas según la edad del paciente y obviamente la severidad y la respuesta clínica. En el caso que el paciente no mejore, podemos repetir 3 series con diferencia de 15-20 minutos. En cuanto al comienzo del tratamiento acerca de los padres, no hay tanta evidencia que nos respalde, no es tan mal que aquellos padres confiables nosotros les entrenemos que empiecen con 2 disparos de salbutamol, cada 4, a lo mejor cada 6 horas, no estamos tan avalados, por más que los pacientes sean confiables, a indicar series de salbutamol con el paciente en el domicilio. Y lo que hay que tener claro es que los padres tienen que saber que deben controlar a su hijo en las próximas horas cuando hicieron el salbutamol. El chico no puede hacer los 2 disparos de salbutamol y que se pueda correr porque después necesita taquicárdico o agitado porque corrió o porque persiste la dificultad respiratoria. Debe observarlo el padre en un ambiente tranquilo y tiene que darle claro que si empezó con salbutamol y lo requiere con un intervalo menor a cada 3 o cada 4 horas o se prolonga la dificultad respiratoria, debe consultar a un profesional. Obviamente las dosis van a variar, depende la vía de dispositivo que utilicemos para utilizar el salbutamol. A mí no me tocó tanto la época de nebulización continua, pero los que hacían nebulización continua realmente no le iba mal. La nebulización continua no se hace prácticamente ahora o se hace muy poco. Hay algunos artículos que relacionan nebulizaciones continuas con nebulizaciones intermitentes y ven mejores resultados de persistencia de broncodilatación con nebulizaciones continuas, incluso hasta, de un menos de lo que hubiera pensado, menos requerimiento de tiempo de enfermería en dedicar al paciente, porque no tiene que andar preparando la nebulización permanentemente y por lo tanto baja un poco el costo del tratamiento. Como decíamos, la mayoría de lo que usamos básicamente son los dadores de medidas. La dosis estándar es 2 disparos, pero uno puede calcular y utilizar más disparos en aquellos pacientes que no respondan, si bien la mayoría con 2 mejoran. En las crisis leves podemos utilizar de 2 a 5 disparos y podemos llegar entre 5 a 10 para aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria más importante. Un cálculo que uno puede hacer mentalmente es el peso del paciente dividido 3, va a determinar básicamente el número de PAF que uno puede utilizar, pero obviamente si un paciente pesa 40 kilos no puedo usar tantos disparos, no debo pasarme de 8 a 10 disparos. 2 novedades con respecto, o comentarios distintos a lo que estamos habituados con respecto al salbutamol. En las últimas guías, sobre todo del GINA, se habla de la utilización de broncodilatadores de efecto prolongado, como es el caso de formoterol, no salmeterol, pero esto está particularmente reseñado a aquellos pacientes que venían recibiendo de base una combinación fija con el corticoide, en otros lugares beclometasona, formoterol, o en el país que nosotros vivimos solamente está disponible budesonide y formoterol. Hay muchos artículos que han mencionado que la utilización de formoterol en la crisis prácticamente no tiene ninguna diferencia con la utilización de salbutamol, desde el punto de vista que mejora, igual que el beta 2 común, el score clínico, la puntuación, no altera la hospitalización sin tener efectos indeseables. Por dichos motivos ya está incluido en la indicación o como recomendación del GIMA, pero esto queda reservado fundamentalmente para pacientes grandes, mayores de 12 años, que venían con dicho tratamiento preventivo y que pueden aumentar la dosis de tratamiento que venían recibiendo hasta 4 dosis 2 veces al día, sin llegar a 72, que es una dosis más diseñado para adultos. Otro comentario relativamente que no es usual es la utilización de Heliox junto con el nebulizador. El Heliox lo que tiene la característica que es un gas que evidentemente es mucho menos denso que el nitrógeno, entonces cambia la proporción de que está el nitrógeno en el ácido léctico para hacerlo menos denso y crear un flujo laminar y tiene más efecto desde el punto de vista de broncodilatación. Hay varios trabajos en los cuales diseñan básicamente en que todos ven mejoría clínica y mejoría del pico flujo y en algunos, sobre todo en la última revisión de Castro, Rodríguez y Rodrigo, en el cual disminuye la severidad en una forma marcada o significativa. Otro pilar fundamental del tratamiento, no cabe duda, que son los corticoides sistémicos. Todos estamos acostumbrados por los beneficios que da, pero esto tiene que dar claro que la indicación queda restringida en aquellos pacientes en los cuales están con crisis moderadas o crisis graves. En las crisis leves podría introducirlo cuando el paciente no está mejorando y requiere el salbutamol con una frecuencia menor a 3 a 4 horas. No hay prácticamente estudio que yo pueda encontrar que me brinde mayores beneficios la utilización parenteral, esto es endovenosa o intramuscular,
sobre la vía oral. Por lo tanto, el corticoide sistémico en la crisis asmática, nosotros nos tenemos que grabar mentalmente que tiene que ser la introducción de un corticoide oral por más que el paciente esté en la guardia. No porque esté en la guardia o porque tenga oxígeno, hay que ponerle una vía, incluso a veces no por más que esté en terapia intensiva. El corticoide de elección, al cual tenemos mucha experiencia y no da muy bien, es la indicación de la prednisona a 1 a 2 miligramos kilo día, no superando, depende de la edad, entre 40 a 60 miligramos totales día, con cursos que en general en pediatría pueden ir de 3 a 5 días. Estos cursos, si uno los suspende de golpe, no pasa absolutamente nada, no hay supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Incluso algunos artículos, no para que lo hagamos, brindan seguridad hasta 10 o 14 días. En cuanto a la seguridad de no suprimir el eje, no hay seguridad a que hay que darle corticoide cada 5 o 7 días al paciente. Si el paciente tiene necesidad de corticoide seguido por la crisis, acuérdense que figuraba como un factor de posibilidad de crisis asmática grave. En aquellos pacientes en los cuales no toleren, no me queda otra oportunidad que darle vía oral, porque el paciente a lo mejor tiene un trastorno de conciencia, obviamente voy a utilizar la vía endovenosa y ahí, por la vía media más corta, lo recomendable es la hidrocortisona, 20 miligramos kilo día cada 6 horas. En los últimos 7 a 8 años han surgido muchos trabajos en los cuales trata de comparar la efectividad de la dexametasona con la prednisona. Hay estudios, pero realmente son un poco desprolijos para poder compararlos, porque todos emplean distintas dosis de dexametasona. 3 usan dexametasona intramuscular en única dosis y los otros 3 usan 1 o 2 dosis a lo largo de los días de dexametasona bioral. Sin embargo, a pesar de las disparidades del estudio, ningún estudio muestra que dexametasona sea inferior a prednisona. Incluso como el tratamiento es más corto, de unos días, ha logrado mejor evidencia desde el punto de vista de respuesta al tratamiento. En un trabajo publicado hace un par de semanas, en la cual en un ensayo de 245 niños de entre 2 a 6 años compararon una única dosis de dexa oral de 0,3 contra 3 días de pregni a 1 miligramo kilo día, y la prednisona y la dexametasona mostraron iguales resultados. O sea que no hay diferencia desde el punto de vista clínico ni funcional, ni desde el punto de vista de prolongar la estadía, ni la utilización posterior de beta 2. Inclusive la dexametasona obviamente tiene mejor adherencia por lo que señalábamos anteriormente y tiene un gusto mucho más rico que la prednisona, con la cual realmente tenemos bastante complicaciones. En lo particular no tengo experiencia, pero es algo que realmente uno lo tendría que considerar, empezar a implementarlo. Y obviamente este trabajo muestra que a lo largo de los 14 días que siguieron los pacientes no hubo mayor incremento de uso de beta 2 en ninguno de los dos grupos. Ahora, ¿puedo yo decirle al padre, con lo cual es macanudo, que es confiable, que cuando no mejore con el salbutamol le ponga el corticoide en la casa? Y evidentemente uno lo tiene que hacer, pero en muy pocos pacientes, no a mansalva, porque no tenemos mucho respaldo desde el punto de vista de la evidencia. Corremos riesgo que no se lo pongan o que se lo pongan a todas en forma innecesaria. Sobre lo cual prácticamente hay mucho más publicado en los últimos 6 o 7 años también, es lo que refiere al tratamiento de corticoides inhalados en el marco de la crisis asmática. Y el objetivo y un poco la devoción de los trabajos yo creo que pasa porque el corticoide sistémico que nosotros hablábamos del bioral intramuscular tiene un efecto fundamentalmente genómico, es mucho más lento porque tiene que llegar, tiene que entrar, absorberse, ir al núcleo y una vez que está en el núcleo inducir la síntesis proteica y recién ahí tener el poder antiinflamatorio. El corticoide tópico inhalado tiene un efecto no genómico e induce cambios desde el punto de vista iónico en forma más rápida porque se une directamente al receptor de membrana. Esto ha diseñado de que los corticoides inhalados en el marco de la crisis asmáticas se puedan analizar en varios contextos. Para hacerlo un poco más prolijo y no confundir, traté de dividir la utilización de los corticoides en cada uno de estos aspectos. Obviamente que utilizado contra placebo, o sea, no darle corticoides orales y darle corticoides inhalados en altas dosis, estos pacientes mejoran a las 3 o 4 horas la función pulmonar. O sea que con placebo, sin corticoides orales, es superior. Ahora, si comparo cuando el paciente empieza la crisis, que venía recibiendo un corticoide, o si le mantengo la dosis de la crisis cuando le agrego beta 2, o le duplico la dosis, realmente ningún estudio me avala en pediatría la duplicación de la dosis para tratar de disminuir la crisis de la severidad. Hay algunos estudios cuadriplicando la dosis que podrían dar cierto grado de resultados. Ahora, si comparo en la crisis aguda corticoides inhalados
con los corticoides sistémicos, o sea, en forma conjunta, ahí los resultados son mucho más dispares. Hay algunos estudios que muestran que no hay diferencia, hay algunos otros estudios en el cual que muestran que cuando se introdujo el corticoide inhalado, evidentemente hay mayor necesidad de cursos adicionales de corticoides, y por el otro lado, este es un trabajo publicado recientemente, que es un estudio autorizado doble ciego, placebo controlado prospectivo, 81 pacientes entre 1 a 16 años, en los cuales compara la eficacia clínica e inmunológica de cuando daba fluticasona solo con altas dosis de 2000 microgramos 4 veces al día 500 con una sola dosis de prednisona dado durante 7 días. Ni el score desde el punto de vista clínico ni el pico flujo tuvieron diferencias entre uno y otro, o sea que aparentemente podría ser igual desde el punto de vista de la eficacia. Esto hay que tener en cuenta que fue evaluado hasta el día 7, no sabemos entre el día 7 o 14 o los 2 meses cuando hay más probabilidad de crisis si alguno de estos pacientes con corticoides no tuvo más índice de recaída. Pero lo que fue más notorio es que el grupo tratado con fluticasona tenía mejores valores desde el punto de vista de haber controlado mejor su proceso inmunológico desde el punto de vista bronquial. Tal es así que ven en el superior score de dificultad respiratoria, score de pico flujo sin diferencia, pero hacia el día 7 el grupo tratado con corticoides inhalados tenía menor respuesta desde el punto de vista de interleuquinas, por lo tanto esto abre la posibilidad de que a lo mejor cierto tipo de corticoides en dosis muy alta podrían otorgar mayor beneficio que un corticoide oral en el cuadro agudo. Ahora, si evalúo a los pacientes la administración de corticoides junto con corticoides orales, o sea que le doy las dos cosas, realmente el único grupo que parece ser beneficiado es un grupo de pacientes con asma grave, en el cual con alta dosis de buprenorfina, por lo tanto, es más para que nos olvidemos que para que nos acordemos. Algunos grupos lo que hacen es dárselo, se lo ponen solamente en la crisis y después lo mantienen durante un tiempito. Esto evidentemente 7 días después post-crisis no disminuye recaída, no sirve para nada. Cuando el corticoide inhalado se compara con el corticoide sistémico dado exclusivamente solo del alta, tampoco hay ningún beneficio desde el punto de vista clínico. Por lo tanto, como resumen de los corticoides inhalados, si bien dosis altas de corticoides repetidas en la crisis aguda parecen tener iguales beneficios que la prednisona, desde el punto de vista pediátrico no tenemos evidencia firme que nos permita poder reemplazar los corticoides sistémicos orales por los corticoides inhalados. En la última estrategia del pilar, que fue el último, incorporado en la primera línea de tratamiento, figura el bromuro de hipatropia. Ustedes saben que el bromuro de hipatropia también tiene efectos broncodilatadores menores que el salbutamol, por eso si se usa siempre combinado a beta-2 agonista. La indicación es solamente para crisis moderadas y graves, mejora la función pulmonar y el score pulmonar en las dos situaciones de asma moderado o grave, pero solamente en las crisis graves cuando disminuye el riesgo de hospitalización. Y el beneficio no va mucho más de 2 al sumo 3 días, por lo tanto el chico no tiene que cronificarse 7 días con la asociación. Ustedes las dosis básicamente las conocen, difieren en menores mayores de 20 kilos y esto básicamente muestra que el grupo de pacientes tratado con beta-2 mejora la sintomatología respiratoria, disminuye el ingreso hospitalario, mejor función pulmonar y mejora la puntuación desde el punto de vista del score clínico pulmonar. Ahora, agotadas las primeras estancias del punto de vista del tratamiento y cuando el paciente no mejora, tenemos que empezar a considerar otros fármacos, dentro del cual el tratamiento de segunda línea, el que se erige básicamente recomendada por la gran mayoría de las guías, es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio actúa de distintas formas básicamente y también tiene una indicación clara en las crisis moderadas y graves cuando ha fallado el tratamiento de primera línea. Las dosis son muy amplias, de 25 a 100, como término medio se usa 40-50 miligramos kilo dosis. Algunos centros vuelven a repetir 1 o 2 dosis y hay muy poquitos trabajos que hablan de gotear en bolo, con lo cual no tengo ninguna experiencia